El último que abordamos fue el modelo Gerald-Kemp. ¿Estoy en lo correcto, jóvenes? Sí, profesora. Muchas gracias. Modelo POPAM. Voy a dejar corriendo este video sin volumen. Gracias. Permítanme. Muy bien, gracias Lupita Villafán. Lupita, por favor, adelante. Profesora. Adelante, por favor. Ok, profesora, gracias. Bueno, pues en este modelo de POPAM, básicamente se centra en la sistematización de la enseñanza, en donde es como un proceso gradual en el cual pues se analiza, se experimenta, se evalúa, se reconstruye y básicamente el autor lo define como, o va muy referido a las metas, en el cual pues define como un profesor eficiente donde hay que evitar la improvisación y en el cual el mismo docente tenga una mejora o una preparación de su situación didáctica. Este modelo de Popán es como muy instruccional, muy simple, en el cual está sujeto, como bien le decía, de metas y de una, digamos, pregunta detonadora en la cual es ¿qué quiero de mis alumnos que lleguen a ser? Y a su vez esto, bueno, lo divide en diferentes fases, como 4 fases, en la especificación de los objetivos, como la primera fase, en la cual pues se refiere más que nada en la conducta que deben mostrar los estudiantes a concluir, digamos, este proceso de cognitivo, en el cual pues el docente señala muy bien claramente las metas que quiere lograr para su grupo. Profesora, ¿sigo o doy oportunidad a las demás compañeras? Vamos a escuchar a sus compañeras para que, muchas gracias por esta atención, ¿no? De darte cuenta más o menos hasta dónde nos quedamos y continuar. Muchas gracias. Villafán, por favor. A usted, profesora. Bueno, buenos días, profesora. Buenos días. Hola, buenos días. También nos habla acerca de la estimación previa. Bueno, la estimación consiste en el diagnóstico, lo que menciona como un diagnóstico inicial, ¿sí? Donde debemos de establecer estrategias para alcanzar objetivos. Y posee conocimientos, bueno, pues necesarios previos, ¿no? De los pequeños. En esta también, que es la inicial, la considera como una evaluación, lo que le comentaba, diagnóstica, y parte para la instrucción de la organización y aplicación de sus aprendizajes. Habla también de los curriculares, perdón, ya me perdí, de las actividades desarrolladas en el aula, mostrando tres fases, que es la instrucción, que hace referencia a la organización y aplicación de la experiencia de aprendizajes necesarios y adecuados hacia los estudiantes, también de los objetivos propuestos que plantean y ejecutan actividades oportunas. También habla acerca de lo que nosotros podemos observar en la organización de las actividades, así como los recursos que se utilizarán y determina, bueno, en este caso los objetivos alcanzados con una evaluación próxima. Todo esto mencionando lo que es la planeación, ¿sí? En la planeación diagnóstica, también menciona lo que es ¿sí me escucha? Lo último que dijiste, ¿qué dijiste? La planeación. De la planeación que continuaste, es que no se distinguió bien. Ok. Bueno, que aquí donde se plantea ejecutar actividades oportunas que persiguen los objetivos. Y la planeación pone en práctica lo que es la observación, organización de actividades y recursos. Fue lo que le comenté. Y aquí es donde pues nosotros como docentes observamos si lo que estamos enseñando
está bien o si necesitamos cambiar o hacer alguna modificación para la mejoranza de la enseñanza de nuestros alumnos. Gracias. Gracias. Continuamos. Muy bien, Villafán. Gracias. Sara, por favor. Adelante. Sí, mis buenos días. Buenos días. Bueno, regresando a esta parte, porque ya la compañera abarcó la mayoría, retomando sobre la planeación, se pone en práctica en el aula y pues podemos observar, ya había mencionado que podemos observar la organización de las actividades y pues los recursos que se utilizan. En la evaluación, retomando esta parte igual en la planeación, nos hace determinar que nosotros como docentes, si en verdad está bien estructurado nuestra planeación y si pues se puede enseñar de acuerdo a lo que pues se tiene. Y si no, pues puede llegar a suceder algunos cambios, se puede realizar esta parte de cambios. Y el docente pues determina si los alumnos han alcanzado lo que es el objetivo. Sara, ¿estas planeaciones van dirigidas entonces a que el docente enseñe o a que el alumno aprenda? Considero que la planeación va basada al contexto del alumno y a las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué hace el docente, Sara? Realiza pues la planeación, pero teniendo como esta parte del objetivo de a lo que se quiere llegar. Muy bien. En sí lo que hace es adaptar, primero analizar, darse cuenta y luego adaptar. Y como ya hay un conocimiento previo de qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Hace unos días mi hija me decía que le sugerían, va a ir a un lugar que le sugerían llevar plastilinas para jugar con los niños. Y me dicen, pero fíjate, mamá, que me preocupa un poco porque yo sé que la plastilina es tóxica y pues son niños con un poco de fragilidad, de debilidad en su salud. No sé qué tan saludable sería. Y me acordé que en algún momento yo vi la elaboración de una masa con harina y algunos elementos que hacen el mismo efecto que la plastilina. La hacen moldeable y pueden usarla, pero no tiene ninguna toxicidad. Es maleable, a lo mejor no es tan perdurable, porque cuando se seca se hace fea o tiende a resecarse, ya no cubre el objetivo de la plasticidad ni de la modelación. Entonces, de repente se da uno cuenta que se necesitan otros elementos y conocer que existen para poderlos emplear, ¿no? Y es parte de lo que se hace aquí. Bueno, así no nada más dije y hice más vueltas. Ok, muchísimas gracias, jóvenes. Me da mucho gusto. ¿Les gustó el video? Porque sí trae mucho. Sí, profesora. Y está muy, muy completo. Muy interesante, sí trae muchísima Claro. información. Está súper corto, pero toda la información que me deja es muy importante. Bueno, precisamente, él nos aborda la importancia que debemos de darle al alumno. Anteriormente, se centraba la educación en lo que el maestro pudiera conocer y en lo que el maestro pudiera o quisiera enseñar. Dentro del diseño curricular, me dice que lo más importante es que tenemos que darnos cuenta que la educación no es generación espontánea, que la educación se da en pasos y que siempre necesitamos antes
durante y después. Voy a seguir insistiendo en esto, porque el diseño curricular tiene su fundamento en eso, que siempre tenemos que darnos cuenta de que somos la base de un nuevo aprendizaje y que se evalúa o se valora en el presente. Somos la base de ese nuevo aprendizaje. Como base en ese nuevo aprendizaje, nos vamos a fijar metas muy claras. Nosotros tenemos elementos. Ahora nosotros vemos esta parte de que tenemos que planear. Sinceramente, para el docente es un poco engorroso, un poco a veces desgastante, el hecho de meternos a las computadoras o de elaborar un escrito. Y decimos, ay, ¿para qué lo hacemos? Yo tenía unos colegas en otra universidad, y decían, es una lata hacer las planeaciones. ¿Para qué hacemos la planeación? Si nosotros nos damos cuenta, en la planeación nos describen semana y fechas, objetivos generales y particulares. Si yo no tengo el conocimiento previo de la semana anterior, no puedo continuar con lo que sigue. Y yo no le voy a dar la posibilidad a los alumnos de seguir creciendo. Yo tengo que tener claridad. En ocasiones hay temas que nos apasionan, nos encantan como docentes. No podemos darnos el lujo de detenernos en estos temas. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar y intentar cubrir todo el conocimiento necesario, porque al terminar el curso tienen que existir. Tuvo que haberse mencionado. Yo ya se los había explicado a todos, se los explico a todos los grupos, seguramente a ustedes también. La universidad no me va a dar a profundidad los conocimientos, claro que no, claro que no. Yo les dije, ¿les pareció interesante el video? Claro, es muy interesante, tiene mucha información. Y esta información es una síntesis de un resumen, de un libro, de una filosofía, de una forma de pensar para cómo enseñar. Si leyéramos cada uno de los temas que abordamos dentro de la universidad, no nos alcanzaría el tiempo. No nos alcanzaría el tiempo, porque, y no es un libro los que tienen en muchas ocasiones estos autores. Son muchos libros, son muchos estudios, no nos alcanzaría el tiempo. ¿Qué hacemos? Tomamos un poco de todo y hacemos consciente que existe. Y si yo quiero profundizar en ese conocimiento, tendré que revisar, tendré que analizar, tendré que ir a otros medios para que pueda yo compartir con alguien más o con otras personas o usar ese conocimiento. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene cubrir todos estas metas y estas enseñanzas y estos aprendizajes. El proceso es gradual, no es lo único que van a aprender mis alumnos, tienen muchas cosas que aprender y vienen de cosas que ya aprendieron. Los profesores eficientes no improvisan, planean, tienen como referencia fechas y temas que se tienen que abordar, pero no solamente las metas de la enseñanza del conocimiento, sino las actividades y los recursos que se van a tener. Es muy importante esto, siempre se tiene que tener un plan alternativo, es decir, no siempre me va a dar la misma manera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si ahorita se va la luz en todo Puebla? ¿Podríamos continuar? Claro que no. ¿Cuál es mi plan alternativo? No tengo. Es un nuevo sistema en línea. ¿Qué podría empezar a hacer? Trabajar con mi celular, con mis datos,
y ustedes con los suyos. Y todos tendríamos que entenderlo al mismo tiempo. A lo mejor antes tendría yo que hablarlo, como en este momento. Jóvenes, se nos va la luz en todo Puebla. La internet funcionará con datos móviles. ¿Funcionará para todos? Esperemos que sí. Porque si yo ya empleé mis datos móviles en otra actividad, ya no lo voy a tener. Y como no hay sistema dentro de las computadoras en los negocios porque se va la luz en todo Puebla, no voy a poder recargar. Entonces lo que voy a intentar hacer es siempre tener crédito y datos móviles. ¿Sí me explico? Tengo que tener siempre recursos y planes alternativos. En muchas ocasiones antes se les pedía a los alumnos, van a exponer. Y los alumnos llevaban, no llegó el que tiene la memoria, no llegó el que tiene la computadora. ¿Y ahora qué van a hacer? Es que no sabemos el tema. Y es precisamente lo que se refiere que debemos de planear actividades y recursos conforme al contexto. Freire nos enseñó que tenemos que darnos cuenta de las necesidades. Ese es el contexto, las necesidades de los alumnos. ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo lo pueden aprender? ¿Y para qué lo van a emplear dentro del momento que están viviendo? La edad que tengan. Si yo hubiese entendido que para poder, no sé, llevar a cabo un deporte que me gustaba, tenía que darme cuenta del impulso y de la física que papel jugaba, tal vez hubiese prestado más atención. Darme cuenta de cuáles son las necesidades, qué es lo que les gusta a los alumnos, para que pueda yo dirigir mi atención y hacer que ellos entiendan mejor a partir de sus propias necesidades. ¿Qué recursos tengo y qué actividades debo de planear? Nos dice que las metas es que quiero que lleguen a hacer. Hubo un maestro que se volvió muy famoso en una escuela acá en Puebla, ya tiene mucho tiempo. Dicen que ese maestro llegaban los alumnos y los observaba y decía, estos van a ser médicos. Y entonces ponía mucha atención en las clases de biología, ciencias naturales, y les empezaba a dar con tanta pasión estas materias, que la mayoría elegía ser médico, porque les contagiaba el entusiasmo y les daba más conocimientos de esa área. Estos me gustan, van a ser ingeniero. Eso está mal. No tendríamos que decidir nosotros el sentido, solamente es un ejemplo. Cuando le ponemos mayor ahínco, recordemos que Albert Bandura nos dice que los jóvenes, los alumnos, el ser humano aprende por imitación, por modelaje. Tenemos íconos a los cuales queremos ser o seguir. Y entonces, en ese sentido, pues los vamos construyendo. ¿Qué quiero que lleguen a ser? Conocedores de qué quiero que aprendan mis alumnos. Para eso debo de marcar mi objetivo y manifestar una conducta, que eso es por lo que les estaba comentando de este maestro, que decía, yo voy a hacer que a ellos les guste esto, yo voy a hacer que les guste aquello. Nosotros lo vemos en casa. Si nosotros hacemos con desagrado cualquier actividad en casa, como un castigo de voy a escombrar porque no me queda de otra, seguramente mis hijos o la gente con la que convivo no lo va a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener claridad de que mis metas tengan yo la fijación y la intención de cumplir mi planeación didáctica y de darme cuenta la importancia de por qué la planeación didáctica es importante y cuál es el objetivo final de mi materia, en mi grado, con los alumnos y de qué manera pueden aprenderlo. Si yo tengo claras las metas de que estos alumnos con estas características tienen que aprender exactamente esto,
qué actividades voy a desarrollar porque les van a servir de base a los siguientes alumnos, perdón, a los siguientes conocimientos. Entonces, prestaré especial atención en determinados detalles que tienen que aprender. Lo que quieren llegar a ser, los objetivos, la conducta y de qué manera voy a manifestar. Acá mencionaban ustedes que en este proceso gradual el docente juega el mejor papel, es el más importante. Yo les decía, entonces, ¿se centra esta educación en el alumno o en el docente? Y bien lo dijeron, tenemos que ver las necesidades, el contexto, las actividades y los recursos que los alumnos puedan tener. Se está basando en el alumno sin perder de vista la importancia de quien tiene que observar esto. Si no hay quien analice esto, no podemos continuar. Y al no poder continuar con el aprendizaje, entonces no nos vamos a dar cuenta de que el docente tiene que alcanzar el objetivo. O sea, en el proceso enseñanza-aprendizaje, si no enseña lo que debe de aprender el alumno, no se alcanza el objetivo. Se tiene que enseñar lo que va a aprender el alumno. En el aula debemos de estar atentos de cómo enseñamos la experiencia de qué es lo que funciona o cómo puede funcionar. De que el alumno, si no lo practica, si no lo racionaliza, si no se da cuenta para qué le sirve, encontramos estos analfabetas funcionales, que solamente creen que lo van a emplear para eso, para su carrera, para la escuela. Cuando nosotros hacemos que estas enseñanzas sean significativas, les estamos enseñando que son necesarios aprender. Yo recuerdo mucho un curso que tuve al principio de la universidad que me decían, que nos dijeron, enamórense primero de la materia que van a dar. Ustedes le tienen que dar la importancia a la materia. Solamente así van a tener intención de darles, o sea, van a tener la intención de interesar a sus alumnos en la materia. Hace poco me llegó una invitación y me decían, ¿quieres ser la persona más rica del mundo? ¿Quieres alcanzar tus sueños? ¿Quieres hacer muchas cosas? Te invitamos, hay una junta tal día, tal hora. Yo dije, ¿de qué están hablando, no? O sea, esto lo ha vivido X, Y, Z. ¿De qué están hablando, no? ¿Qué ocurre? Que nos venden una idea y nosotros las compramos. Y cuando la compro, busco la manera de que sea de utilidad para mí. Porque yo cuando compro algo, invierto un dinero, invierto tiempo, invierto espacio, invierto energía, pues yo quiero que funcione. Y entonces, en ese momento, si yo voy a provocar que el alumno intente aprender a partir de la experiencia, ¿de qué te sirve saber multiplicar? Bueno, te va a ayudar a esto. ¿De qué te sirven las matemáticas? Y si nos vamos a Freinet, nos dice, él empezó a enseñarle Freinet es el del modelo de la Segunda Guerra Mundial. Freinet, él nos dice, él empezó a enseñarles a los de raza negra en Estados Unidos a sumar a matemáticas y a leer. Y entonces él iba con los trabajadores, y los trabajadores estaban bien cansados, ya se querían ir a su casa, ya querían ir con sus amigos, ya querían hacer otra cosa, y no querían saber ya nada de nada. Y les dijo, a ver, les están robando, no les pagan lo que merecen, les descuentan cosas que no deberían de descontarles, exijan. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque ustedes no tienen herramientas para defenderse. No saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben restar, no saben el valor de los billetes. Entonces, ¿cómo van a saber que no les están robando? Tienen que aprender. Y entonces, cuando se dieron cuenta que les estaban robando y que lo que necesitaban era aprender,
pues empezaron a aprender. Tuvieron interés y a pesar de su cansancio, de su desgaste, tuvieron que aprender. Cuando existía el analfabetismo se daban cuenta que no podían leer y que era necesario porque no querían que se enteraran otras personas de lo que alguien más enviaba, de que había veces que los timaban. Y entonces en ese afán, cuando a través de la experiencia se les comenta a los alumnos que para qué van a hacer las cosas, es decir, ¿por qué vas a aprender matemáticas? ¿Te va a servir acá? ¿Lo puedes emplear allá? No va a evitar esto, va a ser una oportunidad. La actividad del docente es precisamente esto, observar qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Tenemos que tener claridad en alcanzar los objetivos, saber de qué manera los voy a ir alcanzando conforme a lo que viene siendo mi propia planeación didáctica y fomentar en el alumno el por qué y para qué le va a servir esto. ¿Por qué y para qué va a servir lo que está aprendiendo? Los objetivos, primero tenemos que ver la evaluación. Fíjense, la planeación didáctica empieza desde la evaluación. Si yo sé que voy a preguntar, entonces sé que voy a enseñar. Si yo no sé, si yo nada más enseño, me voy en banda y no puedo, y puedo dar mucha información. ¿Y para qué va a servir? ¿Quién sabe? Pero si yo tengo claridad de ¿qué voy a preguntar? Entonces sé que voy a enseñar. ¿Qué debe de aprender? Entonces sé qué debo de enseñar. ¿Qué debe de resolver? Entonces sé cómo debo de enseñar. Y así me voy pasando y me voy dando cuenta qué es y cómo lo debo de hacer. ¿De acuerdo? Entonces primero tengo que basarme en la evaluación. La evaluación me va a indicar qué tengo que enseñar. Por ejemplo, a un niño de jardín de niños, ¿qué le voy a preguntar en el examen? Le voy a poner un número, una figura de un número y le voy a poner elementos, es decir, 3 manzanas, el número 1, 2 y 3, y le voy a decir, une el valor que corresponde al número de manzanas. Y entonces le voy a enseñar cómo se llama y a qué se refiere. Y si no, nada más enseño al vacío. Estos son los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. Y luego, aparte, en otra clase les enseño, este es 1, estos son 2, estos son 3, y no relaciono cantidad con imagen. Si yo sé que eso es lo que voy a preguntar, entonces le voy a enseñar al niño a relacionar ese número con esa imagen. Y entonces le enseño al niño que eso le va a servir para poder pasar un examen y para poder expresar y para poder pedir, para poder solicitar. Y entonces cuando yo me doy cuenta, esa experiencia, cómo la va a llevar a su vida real, le empiezo a enseñar a resolver problemas cotidianos. A partir de mi evaluación me voy dando cuenta de esto y luego le voy enseñando al niño a partir del objetivo que yo tengo, que es que el niño aprenda a resolver esto y para qué le va a servir, cómo le va a servir. Tengo que aprender a observar los recursos en el aula. Si yo empiezo a enseñar multiplicaciones, pero los niños no saben sumar, es infructuoso, ni lo hagan, porque no lo van a aprender los niños, porque no van a poderlo entender. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? No, Miss. No, profesora, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con el que sigue. ¿Alguien dudas, jóvenes? Vamos con, gracias. Hilda Taba, modelos curriculares. Este ya lo habíamos visto, de Gerald y de Popón. Vamos con Villafán, dime. Era para participar. Claro, claro que sí, muy bien, muchas gracias. No les cargué, Hilda. No, profesora. No, profesora. Ok, Hilda Tabo. Hilda Taba.
Ujú. Entonces, ¿vieron el de modelos curriculares? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, muchas gracias. Nos vamos con modelos curriculares y descargo otros 3 autores en la siguiente clase. Gracias. Voy a borrar esto. Miss, tengo una duda respecto de modelos curriculares. Me parece que ese ya lo vimos, ¿verdad? Al inicio. Sí, es Ok. decía que ya lo habíamos visto. Sí. Bueno, y de ese creo que ya había quedado claro, ¿no? Sí, Miss. Sí, creo que ya había quedado claro. Si les parece, es que vi el video, que por eso pensé que esto los había puesto esta dije, está capturando el siguiente modelo. Permítanme. Sí, porque los modelos curriculares ya los vimos al principio. Por eso fue que dije, este ya lo vimos y pensé que les había cargado el de Hilda Tabo. Profesora, Dígame. de hecho no habíamos terminado el segundo video, nos habíamos quedado en el punto 7, De... en el de Gerald Camp. Sí, tienes razón. Tienes razón. Continuamos con este entonces. Terminamos con este y el de Isla Tabo. Ese, a ver si coincidimos, pero les va a fascinar ese modelo. Bueno, entonces, nada más puntualizamos los puntos y ya abordamos a partir del modelo del punto 7. ¿Me los puedes nombrar, por favor? Sí. El 7 era de servicios de apoyo. Se los nombro uno por uno. Empezamos con el 1, nada más cítalos para que los tengamos de referencia, por favor. Ok, el 1 son No fines. se ve esto, permítanme. Ya. 1 es fines y metas. Ajá. 2, características de los estudiantes. 3, objetivos de aprendizaje. 4, temario. 5, prueba activa. 6, actividades y recursos. 7, servicios de apoyo. 8, valoración. Adelante, Villefa, muchas gracias. Gracias. Sí, profesor. Continuamos. Ok. Le digo de una por una o a partir de la séptima. A ver, ya habíamos visto las primeras y en la séptima nos detenemos un poco, por favor, pero voy a... No está. Connie, platícame, ¿a qué se refiere fines y metas? Connie. Andrea Yamilet. Lupita, muchas gracias. Bueno, profesora, en este rubro se hace referencia a como la primera etapa de lo que es el modelo,
en el cual pues corresponde en la selección de los contenidos o del temario y buscando los fines de cómo se va a ir llevando a cabo esta primera etapa. Muy bien. Muchas gracias, Lupita. Edith, ¿a qué se refieren las características de los estudiantes? Tu nombre lo dice, pero por favor, ¿me lo mencionan? Es a donde debemos de examinar detalladamente las particularidades de lo que debemos de dar. ¿De lo que debemos de dar o de los estudiantes? De los estudiantes. En sí es la relación entre el tema y el estudiante. ¿Qué particularidades tienen? ¿Qué relación tienen uno con otro? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Edith. Andrea Yamilet, por favor, ¿a qué se refieren los objetivos del aprendizaje? Andrea. ¿Yo puedo participar, Miss? Claro que sí, con mucho gusto, Nelly. Adelante. Es ahí donde tenemos que establecer metas y también motivar al estudiante y familiarizarlo. ¿Para regularizarlo? Ajá. Ok. Dentro de los objetivos, recordemos, voy a hacer una línea. Acá está la meta. La meta es el fin último. Los objetivos son los que voy cumpliendo paso a paso. Para que el alumno entienda el 4, tengo que haber cubierto el 1, el 2, el 3, y así entendemos que es el 4. Entonces, la meta es a dónde quiero llegar, pero a través de ciertas pausas que deben de llegar, por lo tanto, tienen que tener una motivación, una regularización. Es decir, ¿para qué estudian ustedes, jóvenes? Varios de ustedes ejercen. Ya les dicen maestros, docentes, se saben útiles, se saben que pueden enseñar, saben más que muchos de nosotros. ¿Para qué estudian? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Pues es titularnos, ¿no? Tener un título. Bueno, sería nuestra meta. Claro, ¿y para qué quieres el título? ¿Para qué quieres un título? Ya sabes enseñar, si ya te pagan como maestra, ya te dicen maestra, o no te pagan como maestra. Para poder comprobar. Para poder comprobar, para tener un papelito ahí, y no siempre les pagan como maestros. No. No tenemos un título, no nos pagan como maestros. Nos pagan como auxiliares, nos pagan como un favor y no podemos crecer. Uno de los objetivos de estudiar es tener un papelito. Es la realidad, porque nos va a abrir puertas y nos va a dar oportunidades de trabajo. Y ya lo hago, pero lo necesito. Pero para poder tener este título, tengo que usar 9 semestres, 10, y me va a dar oportunidad de crecimiento. Ahí ya tengo mis objetivos y mi meta. Es un título para poder llegar a, pero tengo que llevar un proceso. Así pasa con la enseñanza. Si quieres tener una carrera, tienes que pasar por primero, segundo, tercero de kinder, primero, segundo, sexto de primaria, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí tengo que tener claridad de que los objetivos del aprendizaje, ¿para qué son? Y tengo que tener una motivación. Dice Hierro, que tengo que ayudarle a mis alumnos a motivarse, a estar hacia adelante, a hacer las cosas.
en ocasiones tengo oportunidad de hablar con algunos de ustedes. Dicen, "Ay, de verdad estoy a punto de salir, ya me quiero salir, ya no aguanto, ya es pesado", pero hay que darnos cuenta por qué entramos o para qué entramos. Si fue algo personal, adelante, muy loable, claro. Había una persona que me decía, me gustaría que mis hijos se sientan orgullosos de mí. ¡Wow! ¡Felicidades! Pero háganlo por ustedes, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que ver. Y la motivación a veces es extrínseca, recordemos, o intrínseca. Eso es lo que yo quiero hacer, pero en muchas ocasiones es extrínseca lo que voy a obtener. Claro que sí. Puede uno dar en diferentes niveles, pero por un papelito realmente no se gana y se tienen las mismas garantías, no se tienen las mismas posibilidades. Los niños a qué van, nada más van para aprender, para que ellos conozcan, no es cierto, para que sus papás les aplaudan y les compren todo lo que quieran. Claro, para que los demás digan que sí saben, para que ellos socialicen, para que ellos conozcan a sus compañeritos, claro. Ahí está la motivación del aprendizaje, de por qué tengo que aprender y por qué tengo que aprender, esto es importante. Ok, muchísimas gracias. Vamos con el temario. El temario, jóvenes. Ernesto, por favor, ¿para qué nos sirve el temario? Bueno, dice identificar contenidos y sus componentes relacionados con los propósitos establecidos. Bueno, se puede decir que es lo que se va a ver en la materia, ¿no? Muy bien. Pero no tenemos que perder de vista qué es lo que tenemos y para qué. El para qué es fundamental. Es lo que les decía. Si yo en el examen sé que tengo que relacionar, entonces, ¿para qué lo voy a enseñar? ¿Para qué se enseña civismo en las escuelas? ¿Para qué se enseña ética en las escuelas? Para que se den cuenta y se analice, se racionalice qué debo de hacer dentro de mi sociedad. Y que parte de la enseñanza que estoy llevando es porque tengo o quiero pertenecer a esa sociedad. Prueba activa, gracias. Guillermo, prueba activa, por favor. ¿Para qué es la prueba activa? ¿Para qué es la prueba activa? ¿Hay quién manda levantó la mano? ¿Nevi? Soy yo, Rodolfo. ¿Perdón? ¿Puedo participar, Miss? Es que no te escucho, no se distingue. Rodolfo, a ver otra vez, por favor. Sí, ¿ya me escucha mejor, Miss? Ya, mejor. Prueba activa nos ayuda a determinar si el alumno está capacitado para el tema y cuáles son los objetivos que se han alcanzado. Otra vez, por favor. Nos ayuda a determinar si el alumno está preparado para el tema y cuáles son los objetivos que se han alcanzado. Ok, la prueba activa me permite saber si de verdad ya los puede aplicar en la vida real. Si no solamente se quedó en el bla bla, donde repasamos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Cuando ya lo podemos aplicar en nuestra vida y se vuelve significativo, ya es una prueba activa. Y nos damos cuenta si está capacitado realmente para resolver situaciones con ese conocimiento. ¿Cuánto es el área de un rectángulo que mide de lado 1 y de largo 3? De ancho 1 y de largo 3. 1 por 3, 3 metros cuadrados. Si no me doy cuenta que mis tablas me sirven para resolver áreas, no he aprendido nada, únicamente repito. Cuando me doy cuenta para qué me sirven las tablas, veo lo significativo y me doy cuenta que esto puedo llevarlo a cabo. La prueba activa tiene que ver con
el análisis de saber para qué sé, y la prueba activa la tengo que llevar identificada en la vida real. Actividades y recursos. Las actividades y recursos establecen los métodos y herramientas más eficientes para lograr los objetivos del aprendizaje. Cada vez vamos cambiando de modelos y nos vamos dando cuenta cómo aterrizar estos conocimientos. En el ejemplo que les puse, si yo me sé la tabla de multiplicar 5 por 6 son 30, ¿cuánto mide un terreno de 5 que mide de ancho 5 y de largo 6? 30 metros cuadrados. Me doy cuenta que ¿qué tengo que enseñar? Tal vez poner problemas, qué voy a hacer y qué pueden hacer los alumnos y qué es a lo que están capacitados y cuáles son sus necesidades. Si los niños no tienen necesidad de emplear este recurso, no lo van a hacer. No sé si ustedes en algún momento han ido en Ciudad de México, la ciudad de los niños, donde los niños pueden ser la profesión que ellos decidan. Pueden ser bomberos, médicos, etcétera, lo que quieran. Ingenieros, arquitectos, pilotos de un avión, de lo que ellos quieran. De esta manera, ellos en esas actividades se dan cuenta. Hay súper donde los niños llegan y alguien quiere ser cajera y entonces se pone a cobrar y se da cuenta para qué sirve cada uno de estos elementos. De qué manera está usando los signos de suma, resta, cuánto tiene que dar de cambio, cómo tiene que pasar las cosas, va valorando, va haciendo y se va dando cuenta. Es decir, cómo va a emplear, cómo se va a adaptar y de qué manera se tiene que ir capacitando a los niños. Servicios de apoyo. Se otorgan soportes de instrucciones de todos los rubros, dependiendo de la limitación de los estudiantes. Es decir, por eso se evalúa primero a los alumnos. En los servicios de apoyo se evalúa a los alumnos y se les da instrucciones muchas veces especializadas. No todos aprenden al mismo ritmo. Algunos recordemos que son visuales, kinestésicos y auditivos. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros, los docentes, tenemos que enseñar en los 3 niveles. Hacer mayor hincapié en el que a la mayoría se les facilita, pero no podemos pasar por alto estos soportes de apoyo, estos servicios de apoyo, que son las 3 formas de aprender. Tenemos que basarnos en las 3. Cada uno va a aprender o va a asimilar de mejor manera cada espacio. ¿De acuerdo? Y la valoración, en esta etapa se mide el aprovechamiento del estudiante y si alcanzó las metas e instrucciones, también se evalúan las debilidades del plan educativo. Cada contexto tiene sus propias necesidades. No vamos a tener las mismas necesidades en la ciudad que en las áreas rurales. Y acá se tiene que evaluar de qué manera están aprendiendo, cómo están aprendiendo y para qué están aprendiendo. Cada quien tiene sus necesidades sin perder de vista que en algún momento pueden cambiar de ambientes y ambos les tiene que servir, pero la manera en que lo van a llevar a cabo dentro de la práctica es dentro de sus propios contextos, aplicándolo para sus propias necesidades. ¿De acuerdo? Dentro de la evaluación, Gerald Kemp nos dice que se determina la conducta de entrada de los estudiantes y sirve para determinar el nivel de conocimiento y preparación sobre los temas a tratar y cómo los debe de abordar el instructor, ¿de acuerdo? Él, como lo decíamos la semana pasada, a través de la conducta del comportamiento es el resultado de si hubo o no aprendizaje. Entonces, la valoración se va a dar en ese sentido. En el sentido de determinar si el conocimiento y la preparación realmente fueron bien aprendidos
y entonces se pueden resolver, llegar a las metas de forma adecuada, pasando por los contenidos que se tuvieron que haber aprendido. Bueno, jóvenes, ya se terminó la hora. Sin falta, el día de lunes les estoy subiendo el material necesario para que puedan revisarlo. Sobre Hilda, les va a gustar mucho. Me imagino que nada nos va a dar tiempo de ver a Hilda, porque es Hilda Taba, les va a enseñar mucho y es parte de lo que se sigue manejando y de las mejores maneras de aprender. Entonces, Hilda Taba nos da un sistema muy bueno. Ya sabemos taxonomía de Bloom, siempre lo llevamos a cabo, sin embargo, la metodología de Hilda Taba y las puntualizaciones que nos hace van a ser muy interesantes. Bueno, jóvenes, los dejo de la pregunta del foro, por favor, para Popam y para Gerald Kemp. ¿Cuál es el punto más importante? Si los unimos a los dos, ¿cuál es el punto más importante? Sé que ellos tienen una metodología, pero ¿en cuáles coinciden y por qué sería el punto más importante? Gracias, chicos. Los veo el día sábado. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Miss, igualmente.